Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra en este día? Espero que fortalecido. Espero que confiando siempre en el Señor, espero que con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y que su fe no dependa de las circunstancias que lo rodean, sino del Dios que tiene el control de toda circunstancia. Bienvenidos en esta mañana, mi amada familia, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes a la distancia. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. En tiempos difíciles, Dios se mostrará a tu vida. En tiempos difíciles, Dios se mostrará a tu vida. Hay etapas de nuestra vida, periodos de tiempo en donde la estamos pasando mal. Donde pareciera que no terminamos de salir de un problema cuando aparece otro. Pareciera un círculo, ¿no? Acabamos de salir de uno, quizá ni siquiera hemos terminado de salir de uno cuando aparece otro problema y esos momentos se convierten en tiempos difíciles. Tiempos difíciles, ¿por qué? Porque a lo mejor la situación económica no es la mejor, porque a lo mejor la salud que estamos teniendo en esos momentos no es la que nosotros quisiéramos tener, a lo mejor hay problemas en tu trabajo, a lo mejor hay problemas en familiares, a lo mejor hay diferentes sentimientos que te embargan y que te quieren llevar también a la soledad, que te quieren llevar también a aislarte de todo mundo, ¿verdad? Y con todo ello también a alejarte quizá poco a poco del Señor. Pero déjame decirte que en tiempos difíciles siempre Dios se mostrará a tu vida. Y es que Dios se mostrará a tu vida para mostrarte que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Él lo ha prometido, Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Él estará contigo en cada momento de tu vida. Y aún en aquellos momentos o tiempos difíciles, Dios se mostrará todavía aún más en nuestra vida. Y es que es a través de esos tiempos difíciles también donde nosotros comenzamos a conocer a un Dios verdadero, a un Dios real, a un Dios que se preocupa por nosotros. Y es que es en esos tiempos difíciles cuando Dios siempre da respuestas, abre caminos, abre puertas, donde Dios hace milagros también en nuestra vida. Si nosotros no abandonamos el camino, si nosotros no nos rendimos, hemos de ver lo que Dios irá a hacer. En la Biblia podemos encontrar a muchos personajes, muchos siervos de Dios, de que también enfrentaron tiempos difíciles. Porque déjeme decirle que el hecho de que Dios esté con usted no significa que no vaya a enfrentar tiempos difíciles. Claro que sí, va a enfrentar tiempos difíciles. Pero como Dios está con usted, Él le va a dar la capacidad, la fuerza, la sabiduría y todo lo que usted necesite para salir de esos tiempos difíciles. Vámonos a la palabra. Por ejemplo, la historia de José. Sabemos nosotros los tiempos difíciles que José tuvo que pasar para luego estar en Egipto gobernando después de Faraón y teniendo el control de toda la comida que en aquel momento recaudaron en Egipto para alimentar tanto a la gente de Egipto como también a los otros pueblos vecinos, a quienes incluía también a su familia. Tuvo que pasar tiempos difíciles, pero Dios siempre estuvo con él. A mí me llama la atención la historia de José porque dice la Biblia que allá donde José estaba, siempre dice, y Dios estaba con José. Dios hacía que José encontrara gracia delante de la gente, delante de autoridades, delante de muchos. Excepto, ¿verdad?, de su familia que no lo querían, sus hermanos lo despreciaban, querían matarlo, pero deciden venderlo.
Cuando José llega a Egipto, encuentra gracia delante de aquel hombre llamado Potifar y él lo pone como encargado de su casa. Cuando José es acusado injustamente de algo que no había hecho y lo echan a la cárcel, dice la Biblia que Dios hizo que el encargado de la cárcel encontrara gracia, que José encontrara gracia delante del encargado de la cárcel, a tal punto que lo puso también como encargado ahí. Allá por donde iba, Dios se mostraba a José, a pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos difíciles que estaba viviendo. De igual manera, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y comienza la travesía por el desierto, Dios se mostraba a la vida de ellos. Ellos tenían hambre, se quejaban porque querían comer carne, Dios les mandaba codornices. Se quejaban que solo carne comían, Dios les envió maná. Luego se quejaban que no tenían agua, Dios hacía que de una roca saliera agua. Luego se quejaban de esto y lo otro y Dios siempre estuvo ahí. De hecho, en el camino en el desierto, dice la Biblia, que Dios con una nube los cubría del sol durante el día. ¿Se imagina usted? La nube, la Shekinah de Dios, la nube que representa la presencia de Dios, los cubría del sol sobre el día. Es decir, el sol no les daba directamente, sino que había una nube que los cubría del sol. Y en la noche, dice la Biblia, que había una columna de fuego que les daba calor para que no tuvieran frío. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nosotros estamos en el desierto? Y a pesar de estar en el desierto, Dios se muestra en nuestra vida. Y es que el desierto no lo vas a pasar solo. Los tiempos difíciles no lo vas a pasar solo. Dios estará ahí contigo, dándote lo necesario, dándote ánimo, dándote fortaleza, dándote fe, porque a veces uno siente que la fe le falta, ¿no? A través de que Dios se mostrará a tu vida, tu fe va a crecer, tu fe va a aumentar, tu fe se va a fortalecer. Y es a través de esos tiempos difíciles donde constatamos de que Dios está ahí con nosotros. En una ocasión, aquel hombre llamado Daniel, un hombre que era muy devoto de Dios, que trataba de buscar a Dios, que oraba 3 veces al día, que siempre trataba de agradar a Dios, a pesar de encontrarse en un lugar que no era su tierra, no era su país, por así decirlo. Se encontraban cautivos en otro país lejano, un país llamado Babilonia. Y estando ahí, este hombre llamado Daniel tuvo unos sueños y soñó con unos ángeles. Y la palabra que estos ángeles le dicen a Daniel, que está escrito en la Biblia, que ya lo vamos a leer en este momento, fortalecen la vida de Daniel y hace que él pueda renovar sus fuerzas. Y es que en tiempos difíciles Dios se mostrará a tu vida. Daniel, como muchísimos, o como no decir casi todo el pueblo de Israel, se encontraban cautivos. Ellos habían sido llevados como esclavos a Babilonia. Y estando ahí, en esos tiempos difíciles, Dios se muestra a la vida de Daniel. No solo en esta ocasión, al leer el libro de Daniel nos damos cuenta cómo Dios estuvo con ellos y cómo Dios se mostró a la vida de su pueblo a través de esos tiempos difíciles que les tocó atravesar. Pero hoy quiero que leamos y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Daniel capítulo 10. Libro de Daniel capítulo 10, vamos a leer el versículo 18 y 19. Daniel tiene unos sueños con un ángel y el ángel le dice algo. Mire lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 18. Repito, versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Aquel personaje volvió a tocarme y me dio nuevas fuerzas, dice Daniel. Me dijo, oiga lo que le dijo aquel ángel, no tengas miedo ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Y mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije, mi señor, ahora puede usted hablarme, pues ya tengo nuevas fuerzas. Oiga esto, por favor. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo aquel ángel? No tengas miedo ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Una palabra muy hermosa de parte de Dios. No te preocupes de nada. Hoy Dios te dice a ti y a mí, no te preocupes de nada. Porque en medio de esos tiempos difíciles, Dios está mostrando a tu vida. Si tú recibes esta palabra como tuya, Dios te dice, no te preocupes de nada, no tengas miedo, alégrate y ten valor, pues Dios te
te ama, y aquellos a quienes Dios ama no los dejará solo, porque Dios te ama con un amor eterno. Dios te ama de una manera muy especial, y el amor de Dios nos llena de su misericordia y de su gracia. Dios no te dejará menos en esos tiempos difíciles. Daniel estaba pasando tiempos difíciles, todo el pueblo de Israel estaba pasando tiempos difíciles, pero Dios le dice: no tengas miedo, ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, porque Dios te ama. Y dice Daniel que mientras decía esto, el ángel dice que sintió como las fuerzas le fueron devueltas. O sea, se llenó de fortaleza. Él estaba desanimado, estaba afligido. Y ahora viene Dios y te dice: no tengas miedo y no te preocupes de nada. Qué palabra más hermosa, ¿no? Qué palabra más hermosa. Hoy Dios te dice: no tengas miedo y no te preocupes de nada, porque en medio de esos tiempos difíciles yo me mostraré a tu vida. Yo me mostraré a tu vida. Tal vez hoy usted venía un poco desanimado. Tal vez han andado en su mente muchos pensamientos que lo llevan al desánimo. A lo mejor al ver todo lo que está pasando a su alrededor y ver los tiempos difíciles, usted se ha venido abajo, pero hoy Dios te dice: no tengas miedo. No tengas miedo ni te preocupes de nada. Alégrate. ¿Cómo me voy a alegrar en tiempos difíciles? Alégrate y ten valor, porque Dios te ama. En pocas palabras le estaba diciendo: aquel que te ama no te dejará solo. Alégrate porque Dios está a punto de hacer algo. Alégrate porque Dios está a punto de dar una respuesta. Alégrate porque no has sido olvidado por Dios. Alégrate porque Dios no se ha alejado de ti. Alégrate porque Dios no te ha dado la espalda y porque Dios hará algo poderoso en tu vida. Alégrate, y la alegría es producida por el sentimiento de seguridad, el sentimiento de paz, al saber de que todo estará bien porque Dios está contigo. En estos tiempos difíciles, en medio de esos tiempos difíciles, Dios se mostrará tu vida como lo ha hecho desde siempre, porque Dios no se olvida de los suyos. Aquel que te llamó no te va a dejar solo. Aquel que te llamó y que te ama no te va a abandonar. Por lo tanto, ese tiempo difícil que estás viviendo, Dios lo tiene controlado. Dios se mostrará a tu vida. Él te dará respuestas en medio de esas situaciones incómodas y a veces hasta que te llenan de confusión. Dios te dará respuestas y verás cómo Dios se muestra a tu vida. Y hoy Dios te está hablando y te dice: no tengas miedo ni te preocupes de nada. No tengas miedo ni te preocupes de nada. Qué lindo, ¿no? Yo siento en mi corazón como Dios está hablando a la vida de muchos y está hablando a mi vida. Hoy Dios me dice: no tengas miedo, ni te preocupes de nada. Sí, Señor, pero es que yo me estoy... No tengas miedo, ni te preocupes de nada. Pero es que esta situación que... No tengas miedo, ni te preocupes de nada. Pero ¿y entonces cómo? No tengas miedo, ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, porque Dios te ama. Y aquel que te ama se mostrará a tu vida. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora, mi Dios, te damos gracias por este tiempo precioso y por tu palabra que penetra nuestros corazones, por tu palabra que toca la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por esa palabra, porque nos motivas a no preocuparnos ni a tener miedo, Señor. Y hoy por eso venimos y nos rendimos delante de ti, Dios mío. No queremos tener miedo, no queremos estar preocupados, queremos alegrarnos en ti, queremos tener valor, Señor. Ayúdanos y por eso nos rendimos delante de ti. Hoy oro, Señor, por todos aquellos que están en medio de tiempos difíciles. Oro por cada una de esas personas para que tú los tomes de la mano y no los sueltes. Para que tú, Señor, te muestres a su vida como ese Dios que no se olvida de ellos. Para que tú, Dios mío, te muestres a sus vidas como ese Dios sanador, como ese Dios proveedor, como ese Dios de justicia, como ese Dios de fortaleza, como ese Dios que restaura, como ese Dios que hace milagros. Padre, en el nombre de Jesús te pido que puedas moverte con libertad en medio de tu pueblo, en medio de aquellos, Señor, que están pasando tiempos difíciles. Tú te puedas mostrar a sus vidas y les puedas enseñar que tú no los has dejado solos, Señor.
También oro en esta hora por cada familia acá representada, para que tú puedas bendecir esas familias, para que tú puedas llenar con tu presencia a esas familias, para que tú, Dios mío, cumpla los deseos del corazón de cada uno de los miembros de esas familias, para que tú unas a esas familias, para que puedan amarse, para que puedan buscarte, para que puedan entregarse completamente a ti. Oro por cada familia acá representada, para que tus bendiciones sean derramadas sobre cada familia y cada hogar acá representado. Llénalos de tu paz, de tu fortaleza, dale salud, dales fortaleza, Señor, aumenta la fe de muchos, y también que seas tú haciendo justicia en la vida de cada uno de aquellos que está siendo víctima de una injusticia. Dios mío, muéstrate a la vida de tu pueblo, muéstrate, Señor, con libertad a nuestra vida. Padre, todo te lo he pedido en esta hora y lo he creído en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En medio de los tiempos difíciles, Dios se mostrará a tu vida. Y en medio del tiempo difícil que hoy estás pasando, Dios te dice: no tengas miedo, ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, porque Dios te ama. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador, y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.